Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio Hablando con Elías. En esta semana, previo a la reunión del 27 del Comité Central y el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, vamos a empezar a tocar algunos temas que van a ir adornando la reunión. Aunque el invitado de hoy es un diputado de la República, miembro del PLD, nosotros vamos a enfocar el programa desde una óptica que él ha venido desarrollando, que le va a servir a la camisa del PLD de hoy, pero que sirve mucho como información política. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros al diputado Luis Enrique, un diputado muy fogoso, su primera experiencia como diputado en la Cámara de Diputados, pero definitivamente con una trayectoria que es digna de destacar. Así que va a ser una noche interesante. En lo que llegamos a él, vamos a citar algunas cosas importantes. El relajo de República Dominicana. El tal Hubieres, que vive de molestar al país, de convocar a paros para un objetivo político detrás, probablemente en este caso, de una candidatura en Alianza País, que es lo que me han dicho, viene a intranquilizar a la República Dominicana mediante unos mecanismos que, si bien es cierto que la huelga es permitida, que hay que protestar, nunca faltándonos el respeto y nunca evitando el tránsito del otro. La huelga para reclamar un derecho no puede ser mediante mecanismos que le quiten el derecho de tránsito, que le perjudiquen la tranquilidad y la paz a la gente. Hay que aclarar que Juan Hubieres no tiene el liderazgo en República Dominicana de hacer un llamado de atención, de conciencia a todo el país. Lo que él sí tiene es la capacidad de estorbar y de molestar a República Dominicana mediante recursos y mediante dinero que ha obtenido en la manipulación de un sindicato donde él se ha constituido en eterno gobernante del sindicato, porque no es eterno líder. Los liderazgos se hacen para sembrar progreso, desarrollo y para que mejore. Los choferes, cuando yo era chiquitico, protestaban en su sindicato por las mismas malas condiciones que tienen hoy día. Durante todos sus años de gobierno, República Dominicana debería hacerle una huelga a él y no montarse en ningún vehículo que esté gobernado por ese sindicato mientras él sea el presidente. Porque si él critica que el país no ha mejorado en otros presidentes, en el de él, su sindicato nunca ha mejorado. Lo que han sembrado es una mala imagen de República Dominicana. No se puede tener un vehículo de esos que anda sin luz, son agresivos, han matado gente, queman guaguas, que es la violación de un derecho privado, obstruyen el tránsito, que es la violación de un derecho de cada dominicano y dominicana en República Dominicana. Entonces mañana y pasado él ha hecho eso y la respuesta de las autoridades es activar el plan Jurón, que significa en español poner a un grupo de dominicanas y dominicanos militares a mal pasar en la calle, a sufrir soledad, agua, hambre, trabajo, para tratar de evitar que estos malintencionados le quiten la paz a República Dominicana. Por otro lado, el presupuesto en ejecución actual y el que vienen con recortes. Recortes que ya probablemente has escuchado en otros programas y has leído en la prensa, pero que yo quiero presentártelo desde otro punto de vista. Esto es un llamado al Congreso. A través de los años el Congreso vino aprobando leyes que asignaban partidas presupuestarias ante realidades diferentes. Lo que está pasando hoy día en República Dominicana a nivel de porcentajes se constituye en algo incumplible. No podemos seguir incumpliendo las leyes cuando ejecutamos la ley de presupuesto bajo el argumento de que la ley de presupuesto se antepone a cualquier otra ley. Lo que debemos es revisar el Congreso, sentarnos con los que gobiernan el Poder Ejecutivo y tratar de encontrar en la modificación de nuevas leyes el punto común donde todo el mundo pueda cumplir con la ley, principalmente con la ley de presupuesto. La tensión entre Estados Unidos y China sigue aumentando. China acaba de pronunciarse con respecto de esta crisis, que es una guerra comercial. Ya pasamos la guerra bélica, después la guerra fría, ahora estamos en la era de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que tiene características de desigual. Porque China, hacia adentro de China, que tiene 1.000 millones de habitantes, tiene reglas de juego que no son tan democráticas como las que existen en Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de derecho de autor no existe en China. De repente tú llegas y encuentras a un WhatsApp igualito que WhatsApp, pero mejorado, sin que ellos hayan pagado en ningún momento derecho de autor, como puedes comprarte un Rolex en China. Es más, la cosa ha llegado en China de que al frente de donde se hacen las ferias
de las empresas de nuevos productos, se hace simultáneamente la feria de las imitaciones exactamente igual que produjeron sin los permisos legales. La gran noticia en estos días es la respuesta de Hillary Clinton en una entrevista. Hillary Clinton se la pasó acusando a Trump de que Trump que abusaba de las mujeres porque Trump piropeaba y le decía a una muchacha bonita o cualquier cosa que no era correcta. Pero ella es la esposa de alguien que hizo mucho más de ahí. Y entonces le preguntan, ¿usted cree que Clinton abusó del poder cuando abusó de la Lewinsky? No hizo nada porque ella era mayor de edad. Era una niña que estaba haciendo una pasantía en la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos no abusó del poder. Él consiguió que ella se enamorara locamente de él y abusó sexualmente de ella, pero Hillary dice que no. La parte importante de la noticia es que esta ex candidata presidencial, que nunca será presidente de los Estados Unidos, para ella todo le molesta el extremismo en la derecha, le molesta las protestas contra el tema de los gays y las lesbianas, pero a ella no le molesta lo que hizo su marido. Me parece muy bien. Creo que eso dice mucho de quién es ella. La nueva crisis, ya a la hora de que estamos viendo este programa, con Arabia Saudita se ha venido aclarando porque el presidente Donald Trump, que en la mañana de hoy había pronunciado fuertemente contra el reino de Arabia Saudita, acaba de decir hace un par de horas que él está seguro que el rey de Arabia Saudita no está consciente de la desaparición del periodista. Eso como que mejora un poquito las cosas. Así que ahora nosotros vamos a dar una excelente noticia para la gente que tiene problemas de diabetes que terminan probablemente en temas de riñones. Dice que la resolución 457-05 incluye la cobertura de trasplante de riñón con cargo a la ARS, lo cual es una excelente noticia porque muchos dominicanos han perdido la vida porque no tienen para costearse un trasplante de riñón, que es fruto, y aquí hago una aclaración que la hicimos en una comisión con el empresariado dominicano, los productos con azúcar hicieron tanto daño a generaciones que hoy sufren de eso sin que se les haya avisado con tiempo que las cosas endulzadas con azúcar, independientemente que sea de caña, de remolacho, de lo que usted quiera, causan un efecto permanente en la destrucción de la salud de las personas. Igual que pasó con los cigarrillos hace tiempo. Acuérdese que antes la gente no sabía que daba cáncer fumar. Y cuando se descubrieron los daños, que las empresas fueron sancionadas, hay que ponerle un letrero que dice que fumar es perjudicial para la salud. Ahora las funditas de azúcar, va a haber que ponerle, consumir azúcar es perjudicial para la salud. Pero hoy celebramos el paso de incluir las operaciones de trasplante de riñón en la cobertura para que sea parte de la solución de la gente que necesita esa ayuda. Así que en breve nos vemos con nuestro invitado de la noche, el diputado Luis Enrique. Nos vemos en breve. Ya estamos aquí con nuestro invitado de la noche, el diputado Luis Enrique. Es un diputado PLDista de Santo Domingo Este, pero es un hombre que ha venido por años, desde hace muchos ya, que acompañó a Juan de los Santos en una tarea magistral de transformación de una zona y que en su primer turno al bate en la Cámara de Diputados, debemos decir, como dijimos en la introducción, que tiene una trayectoria que vale la pena destacar. Y en unas conversaciones que hemos tenido, nos sentamos uno al lado de otro en el Congreso, sobre la interpretación del momento político que ha vivido el PLD, él nos expresó una teoría que yo recuerdo haberle dicho en ese momento: yo quiero que la madures bien, porque yo quiero que la llevemos a televisión. El propósito de este programa es informar. Informar para generar conciencia. Y el país, no solo país PLDista, el país, los opositores, los participantes del PLD, los neutrales que están esperando cualquier otra cosa en la vida, van a ver un proceso en el que el PLD está pasando y que yo creo que la mejor noche que vamos a tener para informarte es esta, aunque ya Carmen me dijo que probablemente haya que anunciar una parte B, porque es tanto el material que ella dice que va a ser muy rico el programa, así que yo tengo el honor y el privilegio de tener la compañía de Luis Enrique. Gracias, Luis Enrique, por aceptar.
Gracias, Elías, por permitirme estar de nuevo aquí en este toque de queda de todas las noches. Nosotros debemos decir que aceptamos humildemente las valoraciones que hace sobre nuestra persona, pero yo creo que quien se siente honrado de estar al lado de un hombre de la trayectoria política y social en este partido y en este Congreso Nacional es quien habla, porque el llegar en el primer periodo de diputado y contar con la asesoría, con el acompañamiento, al lado de una persona como tú, yo creo que la honra es para mí. Gracias, Luis. Luis, hemos estado hablando del momento del PLD. Y recuerdo que me pasaste un papel y me dijiste, mire, Elías, es lo que yo estoy entendiendo. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea, qué es lo que tú estás entendiendo del momento. Bueno, mira, Elia, nosotros siempre hemos planteado la tesis de que nosotros, en la República Dominicana, después de la vida democrática, nosotros tenemos una tercera generación política. La primera generación política, que después del derrocamiento y de la Revolución de Abril del 65, que se instituye el primer gobierno democrático, después de instituir el primer gobierno democrático del profesor Juan Bosch y que llega el otro Joaquín Balaguer, entonces nosotros consideramos que esa es la primera generación política. Balaguer, Bosch, Peña Gómez. La segunda generación política es la que tenemos ya con el gobierno del PRD de Antonio Guzmán Fernández y que viene ya entonces a afianzarse las libertades públicas, a trabajar en lo que es la institucionalidad democrática del país. Bueno, entonces para nosotros esa es la segunda generación política. Ya la tercera generación política es la que entonces en esta sociedad se nos está presentando al Partido de la Liberación Dominicana y a todo el sistema de partidos políticos. Entonces, si vemos hacia el PLD, nosotros podríamos significar que el profesor Juan Bosch, fundador, líder por siempre de este partido, fundó este importante instrumento político en el año 1973 con una importante cantidad de dirigentes del PRD en ese entonces y formó el Partido de la Liberación Dominicana con una visión de crear un partido de cuadro, con una visión de liberación, con una visión de lo que debe ser la formación de los cuadros políticos para ponerlo al servicio del Estado Dominicano. Nosotros hemos mantenido la posición de que los cambios en las sociedades se dan por generaciones. O sea, lo que nosotros estamos visualizando ahora y no se genera el próximo año, sino se genera en la próxima generación. Entonces, nosotros consideramos que esta etapa del 1973 hasta el 1994, consideramos que fue el primer PLD. El primer PLD. Formado a la salida del profesor Juan Bosch del PRD, sin una antítesis de lo que allí estaba ocurriendo en el PRD. Y nosotros entonces también en ese entonces podríamos situar varios escenarios. La sociedad dominicana, como estaba en ese entonces, ¿no? El gobierno, la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nosotros ahí podríamos ver que en ese entonces, en el 1993 no había libertades públicas, ¿no? En ese entonces se formó un partido de cuadros, con apenas 500, 600, 700 cuadros. El PLD fue creciendo. En ese entonces era un partido de oposición. En ese entonces el líder era el profesor Juan Bosch. Entonces ese es un primer PLD. Ya en el 1994, cuando... Perdón, ese PLD que se forma es el PLD que instituye en el país los círculos de estudio, la formación política. Exacto. Para con cuadros políticos formados, ir entonces al Estado Dominicano, al Estado, a servirle al país. Por eso el lema de servir al partido, me formo en el partido, para servir al pueblo, si para el Estado, entonces servir al pueblo. O sea que la idea era prepararnos a nosotros o preparar a los primeros para que ellos se convirtieran entonces en los educadores del resto del país. ¿Cómo funcionan los partidos de cuadros políticos? Sí, ese es el funcionamiento del partido de cuadros políticos. No es un partido de corte populista donde tiene una gran masificación de militantes y de simpatizantes, sino un partido que forma cuadros para entonces
ir al Estado a servir al pueblo en función de una visión política que tiene, una doctrina que tiene el partido político. Esa fue la visión del profesor Juan Bosch, ¿no? Entonces, cuando ya el profesor Juan Bosch, por razones biológicas ya, no puede seguir conduciendo el partido, unos dirigentes. Que su última campaña fue en 1994. 1995. Visionario, ¿no? Como lo fue el hoy presidente del partido y es presidente Leonel Fernández, el compañero Temito Clemontá y el presidente de la República, Danilo Medina, y otros dirigentes importantes más también. Bueno, pues contemplaron entonces la necesidad de que el PLD empezara a crear las condiciones para sustituir el liderazgo del profesor Juan Bosch, que ya por razones biológicas ya no podía seguir liderando el partido. Así lo hicieron, pero por eso se encuentran con una sociedad totalmente diferente. Ya no hay tanto problema de libertades públicas como existían antes, ¿no? Ya esto es un partido de 13.000 miembros, ¿no? Ya esto es un partido que tiene ya senadores. Hasta ese entonces no tenía senadores, pero sí ya tenía diputados en 1990. Tenemos un senador se fue del PLD. Claro, en el 1900... Cuando ganamos en las elecciones del 94, ese senador. Cuando ganamos en el 94. Para el 96 no llegó con nosotros. No llegó con nosotros. Entonces, y algunas sindicaturas que teníamos, y regidores y eso. De ya un partido ya con poder, ¿no? Con posiciones de poder. He escuchado, Luis Enrique, digo escuchado porque no lo viví, no era miembro del PLD en ese momento, que cuando don Juan tenía todavía el control partidario, los alcaldes que tenía el PLD, don Juan se le aparecía en la alcaldía y les revisaba los libros y les revisaba el gasto. Había una comisión de asuntos municipales que le requería en diferentes coyunturas los informes y eso, y que lo supervisaba. Aparte del profesor Juan Bosch, si había una comisión de asuntos municipales que le da seguimiento a la gestión. Porque Juan atento a la transparencia y a lo correcto. Era un partido que se formó para ir a servir al pueblo. O sea, quien estaba ahí tenía que asumir la responsabilidad de hacerlo bien. Y entonces ya en el 1995, entonces cuando ya entendemos que llega el segundo PLD. El segundo PLD que los compañeros Temito Clemontá, el compañero Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández, entonces plantean entonces la tesis de ir, entonces tras la conquista del poder, ya sin el compañero Juan Bosch como candidato presidencial. Entonces ya ahí ya la historia es totalmente diferente, estamos en una condición social diferente. Todavía nuestra sociedad, aunque existía ya el internet, pero todavía no existían las redes sociales, que es un factor a tomar muy en cuenta. Ya las libertades públicas ya no son un problema, los presos políticos ya no existen. O sea, ya es un partido que viene a navegar en una sociedad totalmente diferente. En un nuevo mundo. Queremos mirar un video para ir concientizando la conversación que ha preparado el equipo. Vamos a mirar. Presidente constitucional de la República, doctor Leonel Fernández, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, distinguidos integrantes de la mesa directiva, señoras y señores, dominicanas y dominicanos, siempre he ejercido la actividad política como un acto de servicio y entrega a las mejores causas del pueblo dominicano y en atención a esa conducta he expresado muchas veces que el que no vive para servir no sirve para vivir. Ese es el momento donde empieza esa etapa. Donde empieza el segundo PLD. Entonces, el segundo PLD es el que se encarga con el primer gobierno del presidente Fernández, presidente del partido, es donde empieza el proceso de modernización e institucionalización del Estado dominicano, ¿no? Porque ya no tenemos los problemas, por ejemplo, de libertades públicas, sino que ya es un
país con ciertas libertades y ya lo que requiere es que ese Estado se modernice y se institucionalice. Y es el PLD que empieza este proceso. Yo considero entonces que ahí, entre el compañero presidente Fernández y el presidente Danilo Medina, encabezan el segundo PLD. Este segundo PLD es una sociedad que demanda ya más que problemas de escasez de productos, de la canasta familiar, que demanda ya otro tipo de reivindicaciones, como una seguridad, como es la transparencia de la administración pública, y todo el tipo de cosas son en las que se enfrenta este segundo PLD, que en el año 2000 entonces abre sus puertas. Entonces ahí tenemos entonces un partido ya... Pero primero en ese primer gobierno del PLD, que esa generación que sube es la generación que viene formada. La que viene formada. Cuando llega al gobierno empiezan a quitar todos esos bucones que están en las instituciones, claro, claro, todas esas intermediaciones que eran absurdas a que la población. Yo considero que el PLD salió del gobierno en el 2004 porque no fue comprendida. En el 2000 no fue comprendida la gestión de gobierno del PLD, porque fue una gran gestión. Así es. ¿No? De institucionalización y modernización de los servicios del Estado. Y además también con una base de sustentación política muy débil. Eran 13.000 miembros, los miembros del PLD en ese entonces. Por eso entonces el PLD toma la decisión ya fuera del gobierno, con Hipólito Mejía en el gobierno, de abrir las compuertas, y es donde entonces entra bajo la dirección de la estructura vieja, porque se tomó la decisión de que todos los miembros en esa actualidad, en ese momento, pasaban a ser los presidentes de los comités de base. Por lo tanto, entró una cantidad indeterminada de personas, cerca de más de 1 millón, pero bajo la dirección de los comités de base presididos por la Universidad Vieja. Ahí en esa etapa entramos nosotros, unos 125 personas que estábamos en la periferia del PLD, en los movimientos de apoyo. Se nos dio una membresía especial. Recuerdo a Nelson Molejo, que se regresó por esa vía, a Juan de los Santos, a quien... yo mismo. Claro, tú mismo, para que participemos en el Sexto Congreso Profesor Juan Bosch de aquel entonces, y entonces formamos comité. Así que nosotros lo convertimos en el presidente del comité de base. Y entonces ya ahí existe un PLD masificado, ya un PLD entonces que empieza los afanes para participar en las elecciones del 2004, y ganamos entonces las elecciones con el compañero Leonel Fernández como candidato. Pero ganamos primero en el 2002. Ganamos la capital. Ganamos la capital. Que eso de alguna manera le dio la esperanza al país de que podíamos volver al poder. Claro. Entonces todavía para ese entonces, Elías, la influencia de las redes sociales y la influencia de la sociedad civil como método de presión social aún no existía. Todavía, por ejemplo, yo recuerdo que para entonces todavía los sindicatos eran los que tenían el mayor nivel de interacción, ¿no? con la sociedad para representarlo en su reivindicación, y ya es en el 2008, 2010 cuando ya empiezan a tener vigencia lo que son los mecanismos de presión social. Los sectores de poder. Los sectores de poder. Vamos a ver eso, pero vamos a irnos a unas recomendaciones comerciales y al regreso volvemos contigo. Estamos al corte hablando de la entrada de los sectores de influencia y de poder que empezaron a rondear la política como un nuevo mecanismo, parte del ejercicio democrático que teníamos en ese tiempo, porque en los tiempos de Balaguer, aunque algunos empresarios hablaban, le salía muy caro al empresariado que opinaba. Y de un nuevo modelo de participación que es importante analizar. Que lo trae el PLD hoy día. No, más bien que lo traen los sectores que representan los países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, que son los que financian este tipo de organismos de presión social a los fines de procurar que se implante el modelo socioeconómico y de normativa jurídica que ellos quieren para garantizar sus intereses, ¿no?
Realmente ese es también otro aspecto que hay que analizar dentro de lo que es el contexto social en que nos encontramos. Una sociedad mucho más comunicada con el tema, porque ahora entonces, desde el año 2010 hacia la fecha, es que se ha visto la gran proliferación de las redes sociales, de interacción de la gente con las redes sociales. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora existe lo que es el poder del video, de la fotografía. Desde que un militar va a accionar, ya hay una gente que lo está grabando, ya el militar se limita. Que acabo yo de someter una ley para la regulación del odio y de la Claro, el tema este, por ejemplo, del nivel de lo que democratiza las redes sociales, la comunicación. Por ejemplo, hoy en día una persona que está, por ejemplo, condenada en una cárcel del país puede entrar en un debate si tiene un celular con una persona de importancia de la política dominicana o empresarial. O sea, este aspecto de la liberalización de la información ha contribuido a que estemos en una sociedad totalmente diferente. Entonces eso también hay que verlo. El PLD, por ejemplo, ya tiene varios años sin hacer la renovación de los cuadros medios desde el 2001 a la desde el 2001. También eso es otro aspecto, tampoco se renueva, tampoco tenemos desde el año 2005 que no inscribimos a nuevos militantes, lo que quiere decir que los jóvenes de 31 años a 18 no están inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana. Se han perdido algunos niveles de disciplina, se han perdido algunos niveles de método del partido. Por lo tanto, eso nos plantea que nosotros estamos abocados a empezar a analizar y a producir lo que serían las medidas necesarias para garantizar que el tercer PLD funcione. Así como Danilo, Leonel y Temito que montar. Vamos a ver un video que va a ir adornando la conversación ahora. Jacinto Peinado por el Partido Colorado y al doctor José Francisco Peña Gómez y Fernando Álvarez Bogar del PRD y el Acuerdo de Santo Domingo. Entonces candidato vicepresidencial PLDista, invitado por la periodista Nuria Piera, abordó una de las guaguas banderitas, donde hombres y mujeres del pueblo le hicieron varias preguntas. Me gustaría preguntarle, ya que la mujer dominicana ha sido tan discriminada, tan pisoteada, ha sido y es. Me gustaría saber si ya el partido al cual usted pertenece, si ya ha elaborado su programa de gobierno, si ha tomado las medidas necesarias para que nosotras nos sintamos como entes sociales necesarias en esta sociedad para la cual estamos viviendo. Sí, efectivamente nosotros en el programa de gobierno contemplamos una parte sobre la mujer y la familia, porque estimamos que las mujeres han tenido que cargar más pesadamente con la crisis que ha batido a la sociedad dominicana. Son las mujeres las que tienen que administrar el escaso presupuesto del hogar y las que tienen que verse, por consiguiente, con el problema de crisis que ha batido el país. El Partido Reformista con su caudillo obtuvo un triunfo cuestionado, lo que produjo una crisis electoral en nuestro país, pero esta llegó a su fin con la mediación de organismos extranjeros y sectores locales. Se acordó modificar la Carta Magna y se prohibió la reelección presidencial y se fijó el 50+1 para ganar la presidencia de la República. En el 1995, Leonel Fernández gana la candidatura presidencial PLDista ante sus contendores Jorge Botello Fernández y el doctor Euclides Gutiérrez Félix, quienes de inmediato le expresaron su apoyo. Junto al doctor Jaime David Fernández Mirabal, encabezó la boleta morada. El PRD repite la fórmula Peña Gómez y Álvarez Bogar, mientras Jacinto Peinado y Maribel Gasó por el Partido Reformista. Durante un acto del Partido de la Liberación Dominicana, ante la asistencia de miles de sus seguidores, alabó a su maestro. Pero mi segundo deber y mi segunda obligación es con mi maestro, con el hombre que me formó y que me ha brindado la oportunidad de servirle al pueblo dominicano.
Y como lo hice una vez, como lo hice en una ocasión, quisiera despedirme de ustedes, invocando los versos inmortales de Pablo Neruda, para referirse a esa figura gigante de América que fue Bolívar, pero que yo extrapolo al maestro Juan Bosch y a través de él a todo el pueblo dominicano. Neruda decía: yo conocí a Bolívar una larga mañana en Madrid en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo: despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Muchas gracias. La verdad que los que vivimos ese momento, yo estaba ahí, Sí, cuando empezó el tránsito de esas grandes figuras así es. a estas nuevas generaciones. Y empezaron a surgir Leonel, Jacinto, que lamentablemente cometió algunos errores dentro de su propio liderazgo, Sí. y Peña Gómez, que pertenecía a la otra generación, pero que trató de continuar en esa generación y la vida no se lo permitió. Es lo que te decía, Elías, nosotros tenemos que ir reflexionando sobre ese tercer PLD que se avecina, por la sociedad por la sociedad, cómo ha venido cambiando, cómo ha venido impactando el tema de la tecnología, este empoderamiento, esta necesidad Y este tercer PLD, ¿cómo tú lo defines? de participar. Y el primer PLD hubo quien lo fundara y quien lo diseñara. El segundo PLD también hubo quien lo fundara, quien lo programara. El compañero Timiente Clemontá, el compañero Luis Fernández, el compañero... Ahora, el tercer PLD... Y Reinaldo no lo deja fuera. Bueno, claro, como segunda figura. Pero el tercer PLD, entonces, ¿qué viene ahí? En los próximos 4, 8, 12 años, ¿no? Con un gobierno, con unos gobiernos que, si muy bien es cierto, que tiene grandes logros también, por el tema de la forma populista, como se hace campaña aquí en este país, también tiene muchas personas con muchas desilusiones, desesperanza. Yo creo que el tercer PLD tiene que ser un partido que eduque a su militancia, que le plantee que hay que cambiar la forma de hacer política, de que ya no podemos seguir teniendo comité de base, comité intermedio, para tener grandes listas de simpatizantes ahí, ofreciéndole cosas que sabemos que el Estado no vamos a poder cumplir, porque ha sido el mismo PLD que ha institucionalizado el Estado dominicano, y que esa institucionalidad va de espalda a lo que es la forma populista de hacer política. Entonces ya nosotros tenemos que volver otra vez a los partidos de cuadro, ¿no? Y desde el partido de cuadro, formar esos cuadros para que vayamos entonces al Estado. Pero espérate, porque si dejamos eso en el aire, cualquiera cree que es para atrás que vamos. No es para Tú atrás que estás vamos. planteando primero con los avances tecnológicos. Claro. Hay una nueva realidad para formar nuevos sistemas de partidos de educación. Entonces tiene que haber, como en esa coyuntura del 73 con el profesor Juan Bosch, como ahora en el 95 con los compañeros que mencioné, tiene que haber también esa dirigencia que tenga la visión y que vayamos preparando al tercer PLD, porque nosotros, como partido de la Liberación Dominicana, tenemos que saber renovarnos desde desde el gobierno, para seguir ensanchando la gran obra de gobierno que han podido realizar los compañeros Leonel Fernández y el compañero Danilo Medina, y que, como lo ha presentado los diferentes estudios que se han podido ver, la gente confía en el PLD. La gente cree que las grandes soluciones a los problemas del país han venido por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Que eso no quiere decir que no reconocemos que han cometido errores algunos, claro, ¿verdad? que sí, pero... Y eso es parte del proceso porque somos humanos, ¿no? Pero y somos dominicanos, el PLD es de dominicanos. Si tú te pones a ver, por ejemplo, todos los logros que en cuanto a materia de modernización, institucionalización del Estado dominicano y de transparencia, que hemos podido tener como gobierno del Partido de la Liberación Dominicana han sido muchísimos, han sido cuantiosos. Enrique, que el otro día en el Congreso, cuando discutíamos el tema precisamente de un préstamo que venía, uno de los diputados del PRM decía sobre el volumen. Y yo recuerdo que yo le dije, para citar lo que tú dices de cómo el PLD, los gobiernos del PLD han ido cambiando la forma de gobernar,
Que lo que pasa es que el PLD todo lo enseña. Pero antes nosotros teníamos presupuestos nacionales muy pequeños y se manejaba una cantidad de dinero que nadie lo sabía. Sí, sí. Nosotros hemos construido leyes que inclusive han perjudicado al propio PLD en búsqueda de transparencia, en búsqueda de un mejor país y de administrar las cosas más de cara al sol. Y eso le ha perjudicado inclusive en algunos casos a mucha gente dentro del PLD. Mira, para ese tercer PLD, yo creo que los arquitectos de ese tercer PLD tienen que ser el compañero Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández. Son los que El tienen, próximo PLD. claro, son los que tienen el liderazgo, son los que tienen la influencia, son los que tienen la capacidad. Ya lo demostraron al inventar el segundo PLD. Y yo creo que ellos, si tienen sentido de la historia, deberían de dejarle este legado a esta generación de nosotros y al país, para que se adapte el PLD a los nuevos tiempos. Eso es lo que estamos planteando como teoría, como tesis. Porque ese PLD que ha dado tanto a este país no puede Porque ese es el ser que mandado, preparó. ser mandado al zafacón de la historia y que entonces aquí venga cualquier invento, ¿no? Que eche para atrás todos los avances que nosotros hemos podido lograr con los gobiernos del Partido de la Dominicana. Y para eso nosotros tenemos que buscar la forma de instituir lo que serían los centros de capacitación de los cuadros del partido, hacer respetar los estatutos, renovar el partido, es decir, hacer el Congreso en el 2020, pactar todos esos temas para que nosotros podamos entonces adaptar el PLD a los nuevos tiempos. PLD entonces que venga a formar cuadros para que con la formación política que tengan vayan al Estado entonces a servir como lo avisionó el profesor Juan Bosch. Esa fue la visión del profesor Juan Bosch. Es volver a Juan Bosch, pero adaptado al nuevo tiempo. A los nuevos tiempos. Ese es el Porque PLD. lo que hizo don Juan ayudó a formar las generaciones que hoy gobiernan. Claro, claro. Lo que tú planteas es que estas generaciones hereden el conocimiento en las próximas generaciones y formen el próximo El tercer partido. PLD debe ser la visión de Juan Bosch adaptada a los nuevos tiempos. A través del liderazgo que Claro, Juan claro. Bosch Entonces, preparó. esta tercera generación política tiene que accionar en función de dar lo que la sociedad reclama. ¿Qué es lo que la sociedad le reclamaba, por ejemplo, a esa primera generación política que te planteaba? Libertades públicas. La segunda generación política del país, ¿qué le demandaba a la sociedad en ese entonces? ¿Qué demandaba? Demandaba institucionalidad democrática, institucionalidad del Estado y modernización, y se dio. Ahora, ¿qué está demandando esta sociedad de hoy con el tema de la libertad de la información y eso? Está demandando participación. Entonces, un nuevo modelo de gestión de partidos políticos debe de traer la visión del profesor Juan Bosch, adaptar un nuevo tiempo para darle participación a la gente, para que participe en la toma de decisión y conozca también qué hace cada uno de esos funcionarios que son electos por ellos. Yo creo que sí, que nosotros tenemos una gran oportunidad, Luis. Y con gente como tú que empieza a hablar del tema, y por eso quería que lo estrenaras aquí, nosotros vamos a difundir el mensaje y la gente de opinión va a ir navegando sobre esa idea, que vamos a seguir hablando ahora en el cierre después de estos comerciales. Luis, esa idea de formar este nuevo PLD, que ya tiene la generación, es formar. Claro, es formarla. Eres tú, soy yo. Necesita que la gente lo entienda más. Abúndanos un poquito en la profundidad de tu visión. Mira, Elías, nosotros consideramos que el segundo PLD fue el que gobernó desde el 95 hasta la fecha. Pero por razones biológicas, para hablar más claro, muchos de los compañeros que están en el comité político, que están hoy dirigiendo los destinos del país, ya no estarán en las condiciones biológicas para poder continuar. Entonces, tiene que venir entonces una generación, ¿no? que herede, ¿no? Esta buena gestión y que pueda, con esa experiencia ya que hemos tenido acompañándolo a ellos en esta gestión de segunda generación, poder entonces nosotros continuar. Me estoy refiriendo a la generación política de nosotros, los hombres de 50, 40 años que somos dirigentes del partido en la actualidad. Entonces esa generación es la llamada a tomar la antorcha, a tomar la rienda
del partido a partir del año 24, 28, ponle una fecha. Pero va a ser, porque pasó con Juan Bosch, pasó con Peña Gómez y vino otra generación. Va a venir otra generación. Entonces, desde ahora yo creo que es importante hablar de la unidad del partido, que es importante para mantener el poder y eso, pero hay que empezar también a hablar de la unidad del partido, pero también hablar de crear las condiciones para mantener el partido más allá del 2024, 2028, no tan solo en el poder, sino como instrumento político en la República Dominicana para sostenimiento de la democracia del país. Entonces, muchos de nosotros que somos políticos de vocación y creemos en la política como un sacerdocio para contribuir al desarrollo de la sociedad, no andamos pensando en la inmediatez de las próximas elecciones, sino pensando en las futuras generaciones. Como muy dijo Winston Churchill, que un político se convierte en estadista cuando no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Y hay que llevar esos criterios. Yo creo que nosotros tenemos que ir pidiéndole a este liderazgo que hoy gravita sobre el liderazgo del país, del partido, de que mantengamos la unidad, pero que sobre todo preserven y hagan todo y cuanto tengan que hacer para que preserven este instrumento. Dame hacer tu comentario político. ahora, pero vamos a ver un video que nos va a ayudar a... Pero definitivamente va a haber que hacer una parte B, pero vamos a ver este video. El PLD ganó las elecciones de 1996 sin haber clarificado y unificado el proyecto de nación que propuso en su programa de gobierno. No se disponía de información especializada, tampoco de instancias de análisis, programación y gestión estructuradas. Se trabajó con espontaneidad y subjetividad, algo no muy conveniente para iniciar un modo de gobierno. En la primera ronda de estas elecciones, que se realizaron el 16 de mayo, Fernández obtuvo el 38.9% de los votos. En segundo lugar, detrás del socialdemócrata José Francisco Peña Gómez, del PRD. En la segunda ronda, el 30 de junio, alcanzó el 51%, frente a un 49% que obtuviese Peña Gómez. Para eso se valió del llamado Frente Patriótico, que conformaban Juan Bosch y Joaquín Balaguer con la nueva denominación de su organización política, Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, a pesar del antagonismo ideológico de estos. Quiere decir entonces, Luis, que esto que terminamos de ver en el video, estos líderes que se pasan una vida, entonces le pasan la antorcha, le pasan el conocimiento a una nueva generación, pero al mismo tiempo que cambia el mundo. Así es, así es. Ahora se cumple la misma etapa. Se está cumpliendo. Estos líderes que ya han ido madurando, que han cumplido etapas, se acercan los años donde van a tener que pasarle. Entonces hay que formar un liderazgo. Claro, y estos temas no se están tocando en el PLD. Ni en ningún partido. No, ningún partido. Porque lo más cómodo para un dirigente político es estar siempre al corriente con el líder. No, líder, usted... yo recuerdo cuando el doctor Joaquín Balaguer, había gente que se atrevía a decir, bueno, a Balaguer lo embalsamamos y lo mantenemos ahí en la presidencia de la República. O sea, nadie se atreve a hablar de este tipo de temas, pero yo creo, considero y entiendo que es prudente, político y necesario que se empiece a ver el PLD. No al hombre o la mujer que va a encabezar ese tercer PLD, porque entonces ahí es que entra la contradicción. Exacto. Sino hay que ir al proceso de formación que nos va a llevar allá. El proceso de formación y el proceso de adecuación de ese tercer PLD. Y por eso decía que el compañero Danilo, el compañero Leonel Fernández, pudieran tomar este tema como punto de trabajo para ellos y ir formando ese tercer PLD, ir modernizando al PLD, ir haciéndolo funcional, ir haciendo lo que retome de nuevo el camino de la institucionalidad, de los trabajos de método y la disciplina. Luis, definitivamente que eso es un tema que necesita, porque decirlo y terminar el programa aquí es injusto para la gente que le gustó el tema en la noche. Nosotros tenemos que decirle los mecanismos, las formas, las ideas y empezar a llamar gente que aporte ideas. Entonces vamos a tener que dejar esta cita abierta. De manera que nos vamos a despedir en el programa de hoy, pero diciéndole a la gente
Despedimos por la hora, pero no despedimos el programa. Sí, así es. Esto lo dejamos ahí en un to be continuo, en un continuará, para nosotros seguir influyendo con este mensaje. No importa si es el PLD el que mejora o no, aunque nosotros seamos PLDistas. Es que tenemos que mejorar el sistema de partido político y si el PLD empieza dando el ejemplo, nuestros competidores tendrán que formarse mejor que nosotros y al final vamos a tener una mejor República Dominicana. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu noche, por tu tiempo, por tu idea, por aportarle y por servirle al país con eso. Gracias a ti, hermano, por permitirme poder expresar estas ideas que las hacemos con el mejor de los intereses. Yo sé que sí. De verdad. A ustedes buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otra entrega.